comienza Red Más Noticias. Un caso tremendo sucedió en el sur de Bogotá. La policía está ofreciendo 50 millones de recompensa para quien ayude a establecer quiénes eran los que, disfrazados de policías, robaron a un comerciante en el sur de Bogotá. No solamente lo robaron, entraron a su casa y amordazaron a varios miembros de su familia. En la escena, este hombre, un comerciante de San Andresito, se disponía a ingresar a su casa. En ese momento llegan estos dos sujetos con prendas y una moto supuestamente de la policía para hacer una requisa. De repente aparecen uno a uno 9 personas, también con trajes de la policía. Algunos descendieron de este carro negro, pero en total fueron 12 los supuestos uniformados quienes se abalanzaron sobre el ciudadano y lo ingresaron a la fuerza a la vivienda. Llegó como un ruido de como si fuera una ambulancia o algo, pero entonces en ese momento salía mi hija, que ella tenía que ir a estudiar, a trabajar, perdón, y no la dejaron porque el man se paró acá. Y le empujó hacia adentro, y entonces ella empujó y cerró el portón. En los videos podemos observar algunas personas que están utilizando chaquetas distintivas de la seccional de investigación, otras del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, pero vamos a verificar si en realidad pertenecen a los miembros de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en esta casa del barrio Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. Dicen las víctimas que los supuestos policías entraron al primer piso, amordazaron a sus habitantes, robaron dinero en efectivo y huyeron del sitio, no sin antes disparar en al menos 2 ocasiones. Yo pensé que la policía que estaba allá era policía normal y no, que yo iba a hablar con él para que dejaran salir a mi hija porque ella tenía que entrar a trabajar. Cuando comenzó el problema ya a echar bala, ya uno cierra la puerta de ellos. Ah, sonaron disparos. 2, a la parte de allá. Cuentan las víctimas que el asalto duró 13 minutos y que los presuntos delincuentes, quienes solo pudieron perpetrar el robo en el primer piso de la vivienda, traían armas y radioteléfonos que supuestamente son de la institución. La policía se refirió a este hecho. Estamos haciendo la recolección de placas características para poder establecer si se trata de unos vehículos institucionales o si estas personas que están realizando estas actividades delictivas son miembros de la institución. Si se trata de miembros de la Policía Nacional, también tendremos que responder judicialmente y colocarlos a disposición de la justicia. Eso no quepa la menor duda. Algunos vecinos del sector dicen que casos como este nunca habían ocurrido, pero exigen cámaras de vigilancia y mayor presencia de las autoridades. El hecho ocurrió a pocas cuadras del calle Arborizadora Alta, el mismo que fue objeto de un atentado el pasado 26 de marzo. El presidente Iván Duque rechazó las amenazas en contra del candidato Gustavo Petro, ratificó que se han dado todas las garantías a los candidatos para hacer proselitismo y anunció que fortalecerá los esquemas de seguridad. Desde Barranquilla, el presidente Iván Duque rechazó el supuesto plan para atentar contra el candidato Gustavo Petro durante su gira del 3 y 4 de mayo por el eje cafetero. Tanto nuestra Policía Nacional como nuestro Ejército, la inteligencia de nuestro país, no tiene información de ningún atentado que esté siendo planeado contra ningún candidato presidencial. Fue la propia campaña del aspirante Petro quien denunció que había recibido información sobre que una organización delincuencial conocida como La Cordillera tenía intenciones de atentar en su contra, por lo que la policía destinó un grupo élite para investigar supuesto plan criminal. El director de protección de la Policía Nacional tomó contacto con el oficial superior responsable de la seguridad en esa campaña para poner a disposición precisamente todas las capacidades investigativas y de esclarecimiento de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación frente a esa información. El mandatario hizo un llamado a la campaña de Petro para que entregue la información correspondiente a las autoridades y así se esclarezcan los hechos. Lo que esperamos es que si ellos tienen información que prueba esa situación, pues obviamente la entreguen a las autoridades de la Fiscalía, la compartan también con los organismos de seguridad. Ahora la candidatura de Petro le pide al presidente liderar y dar garantías. Su labor es darnos a todos los colombianos garantías para que podamos hacer una campaña limpia, decente, transparente, pero sobre todo con condiciones
de seguridad para llegar con vida al 29 de mayo. Por su parte, el gobierno nacional insistió en que toma en serio cualquier comentario en ese sentido y que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad a los candidatos. Estamos asegurándoles a ellos que pueden realizar todo su proselitismo de conformidad con las libertades que a ellos les corresponden. El presidente Duque dejó claro que el candidato Gustavo Petro es una de las personas más protegidas del país. El mandatario invitó a la campaña de Gustavo Petro a entregar toda la información correspondiente para que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos. A propósito de este tema, el ministro del Interior, Daniel Palacio, acaba de anunciar que va a fortalecer el esquema de seguridad de Gustavo Petro. El jefe de la cartera política y el director de la policía, ambos, se reunieron durante más de una hora con el candidato y con su equipo de seguridad y de campaña en una oficina del Congreso de la República. Luego de ese encuentro, Petro puso en conocimiento de las autoridades la denuncia sobre un posible atentado en su contra. Existirá un incremento por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar los desplazamientos del candidato y de igual forma medidas para lo que sean concentraciones en plaza pública, en donde también tendremos unos dispositivos especiales que ya se han venido teniendo, pero que lo que haremos es concentrar aún más el esfuerzo en eso. De manera detallada recibimos una información sobre las actividades que fueron de público conocimiento el día de ayer, es decir, de la información sobre el posible atentado contra la vida del senador Petro. La recibimos, le informé de las actividades que la Policía Nacional estamos realizando como equipo de trabajo con la Fiscalía General de la Nación. Vamos precisamente a proceder con esas informaciones con Fiscalía General de la Nación. Y los otros candidatos también están pidiendo a las autoridades que protejan a Petro y también a sus propios esquemas de seguridad para que se garantice una contienda electoral con tranquilidad y sobre todo que protejan al candidato del pacto histórico. Eso lo dijo el candidato Federico Gutiérrez luego de un desayuno con periodistas. El candidato rechazó las amenazas y aseguró que él ha vivido en carne propia estas manifestaciones de violencia por parte del ELN. Hizo una reflexión para que paren los mensajes de odio, también exponiendo al senador Gustavo Bolívar, que publicó en las últimas horas un video donde seguidores del pacto histórico le deseaban la muerte a Federico Gutiérrez. El candidato del Equipo por Colombia señaló que no ha visto una voz de rechazo por parte de Gustavo Petro a estos actos que dividen el país y que llenan de odio. Mientras ellos ejercen la política de la muerte, nosotros ejercemos la política de la vida. Y hombre, ¿qué puede pensar uno cuando ve un video donde algunos políticos incitan a la población, inclusive a niños y a jóvenes, a que nos deseen la muerte? Yo les digo todo lo contrario. Yo les envío oraciones y les deseo mucha vida y que el respeto por la diferencia es fundamental y que el hecho de pensar diferente jamás nos puede hacer enemigos. Hoy en horas de la madrugada fue atacada la subestación de policía petrolera del municipio de Tibú. Información de las autoridades adjudican el acto terrorista a la columna Juan Fernando Porras del Frente 33 del ELN que opera en el Catatumbo. En el hecho resultó herido un intendente quien fue impactado por un guerrillero francotirador quien le disparó con un arma de largo alcance en una de sus manos. El uniformado fue evacuado vía aérea por comandos operacionales de la policía hacia un hospital en la ciudad de Cúcuta. Comandos del Grupo de Operaciones Especiales que se encontraban cerca apoyan vía terrestre, restablecen la seguridad y la convivencia en el municipio y buscan enfrentar a los delincuentes quienes al ver los comandos huyen del sitio. La justicia argentina avaló el proceso de extradición hacia Colombia de Facundo Morales, alias el argentino de las FARC, el exguerrillero que se encuentra en una cárcel de ese país y que hizo parte del grupo terrorista entre el año 2002 y 2017. Alias el argentino, que es este hombre que están viendo ustedes en pantalla, también conocido como alias Camilo Fierro, es acusado por el secuestro del concejal José Armando Acuña y el homicidio de varios policías, luego de haber ejecutado una emboscada a una patrulla. Además, es señalado por rebelión.
Las autoridades argentinas le exigieron a Interpol Colombia las garantías necesarias para trasladar a este delincuente de manera segura hacia Colombia, donde será juzgado. Desde la clandestinidad en Venezuela, la prófuga de la justicia y excongresista Aida Merlano declaró sobre los supuestos hechos de corrupción y compra de votos de los que tuvo conocimiento cuando participó en su carrera política. Merlano señaló cómo la familia Gerlain y otras fueron las principales promotoras de actos ilícitos. ¿Qué dijo Aida Merlano? Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de una declaración que la excongresista entregó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que la investiga por una supuesta violación al régimen de topes electorales. Allí, en esta declaración, la excongresista Merlano señaló cómo supuestamente, por lo menos en la campaña de ella, se utilizaron más de 18.000 millones de pesos por parte de la familia Char y de parte de la familia Gerlain. Mucho de ese dinero, asegura ella, fue conseguido de manera irregular. El señor Fuad Char entregó el valor de 7.000 millones de pesos para que se compraran votos a favor de Arturo Char, de Lilibet Inás y a favor mío. El señor Alejandro Char entregó el valor de 18.000 millones de pesos. Entre esos va incluido los 7.000 millones que entregó su papá por medio del Banco de Serfinanza. Incluso Merlano, desde Venezuela, en donde se encuentra prófuga desde hace más de un año, señaló que varios millones de pesos o miles de millones de pesos ingresaron a financiar la campaña Duque presidente. Sí salieron 18.000 millones de pesos de contratos del distrito y que salieron con la finalidad de corrupción, de corromper al sufragante, de desviar recursos para seguir manteniendo un poder y que de hecho parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron de esos 18.000 millones, 6.000 millones que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión. Yo sí tengo las pruebas, señor magistrado, yo las tengo y yo se las puedo hacer llegar, yo se las puedo entregar. Tengo el consecutivo de los pagarés que él hizo firmarme estando yo en un momento de desesperación. O sea, a él le importaba más cuidarse él que protegerme mi situación, a mí de exponerme a todo lo que me expuso. Pero yo sí tengo todas las pruebas para entregar. Antes de concluir esta declaración, que se ampliará en los próximos días ante la misma Sala de Instrucción, Aida Merlano señaló que ella se fugó, pero de las injusticias del país. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Gracias, Juan Carlos. Luego de que una juez de la República dejara en firme el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, la Fiscalía anunció que retiró del caso al fiscal Gabriel Jaimes Durán. Ahora el proceso está en manos de Javier Fernando Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado, la Fiscalía señaló que ahora el nuevo fiscal del caso, quien tiene autonomía de decisión, será la persona encargada de llamar a juicio al expresidente o nuevamente solicitar la preclusión a su favor. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación por el escándalo de corrupción de Odebrecht que adelantó en contra del senador Armando Benedetti, a quien habían señalado de ser parte del denominado grupo de los bulldozer. El alto tribunal señaló en la orden de archivo que no se encontró evidencia de participación alguna del senador Benedetti en estos hechos de corrupción, ni de algún tipo de interés como lobista para favorecer a la multinacional. Armando Benedetti era investigado por los delitos relacionados con incremento injustificado de patrimonio. En noticias económicas, el índice de gestión de proyectos de regalías mejoró en el último trimestre del 2021 y se ubicó en 64.8 puntos porcentuales, que es una calificación alta que da el Departamento Nacional de Planeación.
Esta es una calificación muy positiva, tal vez la más elevada que se hace de una reforma al sistema de regalías. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, explicó que se trata de una herramienta preventiva que ayuda a las entidades territoriales y ejecutoras de proyectos a adoptar buenas prácticas para realizar las inversiones públicas. En otras palabras, para que se ejecute bien la platica y no se la robe. Coljuegos adjudicó el contrato de concesión para la operación de baloto para los próximos 5 años a la firma Promesa de Sociedad Futura, operador nacional de juegos. Desde que se abrió la licitación, en el proceso fue declarado desierto 3 veces y ahora 2 compañías colombianas obtienen la licencia para operar. Se trata de Red Colsa Servicios del Valle del Cauca y Grupo Empresarial en Línea de Bogotá, con una trayectoria de 20 años en la operación de juegos de suerte y azar. Coljuegos informó que la adjudicación se da en cumplimiento de los principios de contratación pública y con la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación. El candidato Federico Gutiérrez inició su correría por Bogotá para conquistar votos en la capital del país. Desde la localidad de Suba dio a conocer su propuesta para que los empresarios del país les den un bono de gratitud a sus trabajadores. Acompañado del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez inició su estrategia para conquistar votos en Bogotá. Durante un recorrido por la localidad de Suba, el aspirante del equipo por Colombia expuso su propuesta para que los empresarios entreguen un bono de gratitud a los trabajadores. En la medida de que hoy sus empresas han estado mejor, que tienen mejores utilidades este último año y medio porque hay una buena recuperación económica para ellos, que eso se traduzca también en un incentivo económico para sus colaboradores y para la clase trabajadora y obrera del país. El exalcalde de Medellín, quien ha mostrado su apoyo al sector empresarial, hizo un llamado a la solidaridad en tiempos de alza de precios. Que haya un bono para sus trabajadores adicional a lo que fue el aumento del salario mínimo, que hoy no le está alcanzando a las familias para comprar las 3 comidas al día. Hay una alta inflación en el precio de los alimentos, superior al 20%. Entonces yo soy de los que creo que a la gente hay que pagarle mejor. Aseguró que si es elegido presidente, trabajará de la mano con los gremios en beneficio de la clase trabajadora. Lo que no puede ir pasando es que unos muy pocos, cada vez con más plata y más ricos, y la gente más llevada y la gente en condición de pobreza. El país va a ser viable en la medida que todos seamos solidarios. La clase productiva del país, yo sé que son solidarios, yo les hago este llamado a los gremios económicos, a los más importantes, que lo discutan hoy con sus agremiados, a la ANDI, a FENALCO. Precisamente este martes el candidato tuvo un nuevo encuentro con empresarios para plantearles esta propuesta y otras estrategias que garanticen el crecimiento de la economía colombiana. Hoy el gobierno desembolsó la plata, los recursos para la auditoría internacional de las próximas elecciones presidenciales, 29 de mayo. Cubrimiento especial además de Red Más Noticias. El Ministerio de Hacienda aprobó 3.200 millones de pesos. Con esa plata van a contratar a la firma auditora internacional que va a actuar sobre los procesos y los sistemas electorales de las próximas elecciones. Esto incluye revisar el funcionamiento de los escrutinios nacionales, municipales, la inscripción de los candidatos, infovotantes. Ese dinero fue entregado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, encargados de elegir la firma, la más idónea para garantizar esta transparencia de los comicios, que se espera transcurran con total normalidad. Se siguen detectando casos de fraude y robo de energía en el departamento del Atlántico. El más reciente fue en el municipio de Puerto Colombia, donde en 8 casas de un muy lujoso condominio se encontraron alteraciones. Según la empresa, el 30% de esos fraudes se están presentando en estratos 4, 5 y 6.
El robo de energía es una problemática que cada día va en aumento en la región Caribe. En un operativo adelantado por la policía y la empresa Aire, pudieron detectar que 8 viviendas de un lujoso condominio en el municipio de Puerto Colombia habían manipulado sus instalaciones eléctricas para alterar el consumo del servicio de energía. Las pérdidas para la empresa por el fraude cometido en estas 8 casas ascienden a 300 millones de pesos mensuales. Como por ejemplo, alterar la electrónica del medidor, como por ejemplo, puentear las señales de corriente o voltaje cuando se tratan de medidores especiales, o incluso estos que hemos encontrado recientemente, que adentro de los gabinetes del multifamiliar, entre el desorden de los cables que tenían esos gabinetes, pues muy sutilmente tenían conectadas las entradas y las salidas del medidor a través de un cable del mismo color que el de la acometida. Por la defraudación de fluidos, la empresa reporta al año pérdidas por el orden de los 780.000 millones de pesos, que corresponden a 25 millones de kilovatios hora al mes, siendo los clientes de los estratos 4 al 6 y de sectores comerciales los que más cometen este delito. De ese total, estimamos que el 30% de los clientes, de la energía, de los clientes que cometen el delito de defraudación, se encuentran en estratos que perfectamente pueden pagar el servicio de energía eléctrica, pero que por voluntad propia no lo hacen y adoptan este tipo de conducta ilícita que es la defraudación de energía. Todos estos casos están en conocimiento de las autoridades y la empresa iniciará acciones legales contra los clientes. Esta conducta está establecida en nuestro Código Penal como defraudación de fluidos, ¿vale? Conlleva hasta 6 años de prisión. Los usuarios que son detectados cometiendo estos fraudes también deben pagar a la empresa una sanción económica. Nos quedamos en Barranquilla. Un inusual accidente se registró en una vía que conduce de Barranquilla a Sabana Larga, en la vía principal, por cuenta del desprendimiento de una pieza de hierro de un vehículo de carga en movimiento que impactó contra un bus de servicio intermunicipal. Miren, este es el video. En la cámara de seguridad del bus quedó registrado. Miren, impresionante. Es el momento exacto en el que la pieza de hierro que se desprende del camión atraviesa el vehículo que venía en sentido contrario. ¡Qué peligro! Por el panorámico. Impactó a una pasajera. Ella perdió el conocimiento de manera inmediata por el fuerte golpe. Miren el hueco que dejó. O sea, no fue un tema menor. Dejó una lesión cráneoencefálica moderada. La pasajera, es una mujer de apenas 26 años, está fuera de peligro. Pero pudo ser peor, pudo ser una tragedia lo que sucedió en Barranquilla. Miren cómo entra ese pedazo de metal por el panorámico del bus, impacta a una pasajera, trauma craneoencefálico, ella queda inconsciente de manera inmediata. Fíjense, ahí está ella, queda de manera inconsciente, queda sobre las bardas como tal, y esa es la pieza que cae. Vamos a ver qué dicen las autoridades de tránsito, qué dice la empresa dueña de ese camión de donde se desprende ese pedazo de metal. Pudo ser una tragedia, imaginen ustedes, donde le caiga eso a un niño, lo mata. Imagínense, estaremos actualizando esta información sucedida hoy en Barranquilla. La comunidad en la zona rural de Cali está exigiendo explicaciones a las autoridades luego de saber que el estrato de sus viviendas fue cambiado del 1 al 5, situación que les incrementa por los cielos el costo de vida. El corregimiento de Montebello, en zona rural de Cali, alberga a más de 30.000 habitantes, quienes hoy están preocupados por el repentino cambio de su estrato socioeconómico en las facturas de servicio público. Siempre estuvimos en estrato 1 y 2, que hay algunas propiedades que pueden estar en estrato 3, bueno, máximo, pero ya dispararnos a estrato 6, incrementar el valor del consumo de 20, 30 mil pesos a 100 y pico de mil de pesos, eso tiene para una repercusión. La comunidad asegura que como zona rural es ilógico ser considerados como estratos 5 y 6, pues es evidente la falta de recursos. Las personas todos los días madrugan a trabajar y a ganarse lo del día al día y no les alcanza para sus gastos porque acá todo nos lo han subido demasiado. Nosotros aquí a nosotros no nos pueden tasar ni siquiera con los barrios de Agua Blanca, que dicen que son los barrios pobres y no sé qué más.
Ellos allá tienen agua tratada, aquí el agua es cruda y sucia. Desde el Departamento de Planeación Distrital indican que el cambio se debe a un proceso de actualización de estrato de viviendas ordenado por el Gobierno Nacional. Cali es una de las últimas ciudades capitales en implementar esta metodología y teníamos una gran presión por parte del Gobierno Nacional, por parte del DANE y organismos de control por ser implementada. Sin embargo, el cambio abrupto del cobro en los servicios públicos no es parte de este proceso. Fueron estratificados 21.973 predios y las empresas debían adoptar los resultados hasta 4 meses después de la emisión del decreto de forma gradual. Y el compromiso era que lo hicieran las empresas y que lo hagan de forma gradual. Por el momento, la comunidad de Montebello está a la espera de un encuentro personal con el Departamento de Planeación Municipal con el fin de aclarar las cosas y no resultar afectados. Ayer les contábamos que la Corte Constitucional declaró que la pesca deportiva en Colombia no se puede practicar más porque es un acto de maltrato animal. Lo curioso es que en el fallo uno de los magistrados aclaró su voto. Señaló que aunque comparte la decisión, es claro que, y abre comillas, aunque cada vez se protegen más los derechos de los animales, también cada vez se deja de proteger los derechos de la especie humana por nacer, en una clara alusión al reciente fallo sobre el aborto. Al resolver una demanda por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, el máximo Tribunal Constitucional señaló que la pesca deportiva es una práctica que va en contravía de la protección de los animales y los seres sintientes, por lo cual debe ser prohibida en el país. El fallo, que empezará a tener efectos en un año, ha generado polémica, pues esta misma Corte en meses anteriores aprobó el aborto de manera legal hasta la semana 24. Lo que muchos señalan está en contravía de la vida, tal cual como lo señaló el magistrado Jorge Enrique Ibáñez al aclarar su voto en esta decisión sobre la pesca deportiva. A partir del año 2006 se ha venido generando un déficit de protección, sobre todo con la sentencia C-055 de 2022, en la que se desamparó por completo la vida embrionaria y en buena parte la vida fetal. En otros términos, cada vez más se protegen los derechos de los animales y correlativamente se deja de proteger y amparar los derechos de la especie humana que está por nacer. La polémica, que está en discusión por parte de la sociedad desde la sentencia del aborto, volvió a revivir. Soy una de las personas que está a favor justamente del aborto. Frente a la posición de la pesca deportiva, nunca la he considerado que sea pues una actividad de maltrato animal realmente. Creo que también es un poco extremista la posición llevarla a ese aspecto. La pesca deportiva finalmente pues es algo de consumo y no tiene problema en cuánto tiempo podría ser. Pero lo del aborto sí me parece algo que es una violación a los derechos de la mujer, es una violación a los derechos de las madres. No tiene punto de comparación con la pesca deportiva porque ya estamos hablando de un tema diferente. Los abortos, si bien la despenalización no es un tema que les guste a todos, es un tema de salud pública y que tiene que estarse regulando y no se puede dejar tampoco al arbitrio porque sinceramente, aunque no sea legal, va a seguir sucediendo. Además, el fallo ha generado pronunciamientos en la industria de la pesca y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, pues esta decisión podría tener efectos en sectores como el turismo, entre otros. Y mucha atención que desde la visita a la planta solar en La Loma, en el departamento del Cesar, el presidente Duque acaba de calificar como falacias las declaraciones dadas por la prófuga de la justicia, que hoy se esconde en Venezuela, excongresista Aida Merlano, quien en declaraciones ante la Corte señaló que a la campaña del presidente Iván Duque habrían entrado por lo menos 6.000 millones de pesos. El presidente enfatizó que las cuentas de su campaña son limpias. Esto fue lo que acabo de decir. Las cuentas de mi campaña fueron manejadas impecablemente por el doctor Luis Guillermo Echeverri. Nosotros no solamente tuvimos límites muy rigurosos a todas las donaciones, sino que adicionalmente nosotros no utilizamos ningún recurso privado para segunda vuelta. Y frente a lo que dice la señora, todo el mundo sabe a quién ella estaba apoyando políticamente. Vamos con noticias positivas. Hoy se llevó a cabo un evento muy especial en donde la Embajada de Israel, de la mano de la Fundación Heroes for Life, inauguró un programa de voluntariado para acompañar a 6 instituciones educativas del país. Tras
Pedazos de colores llegaron a iluminar las blancas paredes del Colegio Casablanca, ubicado al norte de la capital. Por primera vez, una delegación de Heroes for Life llegó desde Israel para acompañar con juegos, enseñanzas y dibujos a los niños de 6 instituciones educativas en el país durante 2 semanas. Para mí es muy especial a poder dar acá lo que yo tengo como una persona y una persona de Israel que se puede venir acá y dar bueno y ver las sonrisas de los chicos, los sonrisos de los profesores, dar todo lo que podemos. Solo vinimos acá para hacer cosas del amor. Entre cantos y bailes tradicionales, los jóvenes estudiantes resaltaron la magia de este país, que este jueves conmemora sus 74 años de independencia. Elegimos hacerlo aquí simplemente para mostrar y para disfrutar del trabajo magnífico que este ONG israelí está haciendo aquí. Tenemos docenas de jóvenes israelíes que ya terminaron su servicio militar, están saliendo a pasear en el mundo y se agrupan para prestar 2 semanas del viaje para dar y hacer trabajo social. Una oportunidad para seguir fomentando la educación y el acercamiento exterior a los estudiantes de colegios en situación de vulnerabilidad. Y en esta ocasión, por medio de un memorando de entendimiento que destaca la cooperación y paz que mantienen ambos territorios. Son a veces poblaciones vulnerables, son poblaciones que también tienen mucho que enseñar, pero sobre todo creo que cuando hacemos las cosas de manera conjunta, como en este caso lo estamos haciendo, la Secretaría de Educación, la Embajada de Israel, pensando en los niños y las niñas, los resultados son mejores. Una alianza que resalta la labor de Israel para fortalecer la educación en el país. Hoy el Papa Francisco encendió una lucecita de esperanza sobre el fin de la guerra en Ucrania. Resulta que en una entrevista dijo que el primer ministro de Hungría le dijo a él que muy probablemente Rusia va a poner fin a la invasión el 9 de mayo. El 9 de mayo es una fecha muy importante, es histórico para el Kremlin. Mientras tanto, ¿qué está pasando con los evacuados? Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues, entre tanto, este martes llegaron a Zarapoya las primeras buenas noticias después de este tiempo, porque los primeros civiles fueron evacuados de la planta, el último bastión de resistencia de las tropas que quedaba en este lugar, en Mariupol, y en donde, además, en las últimas horas, Rusia lanzó un potente ataque. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el Papa Francisco ha intentado enviar un mensaje condenatorio, pero también conciliador en su intento por poner fin al conflicto. En su más reciente entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Francisco reveló que pidió viajar a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin, pero aún no ha recibido respuesta del Kremlin. Su principal preocupación, que el mandatario ruso no se detenga pronto. El máximo pontífice también afirmó que, según el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y uno de los mandatarios europeos más cercanos a Putin, la guerra podría estar cerca de su fin. Cuando conocí a Orbán, me dijo que los rusos tienen un plan preciso y que la guerra terminará el 9 de mayo. Eso espero. Eso explicaría la velocidad de las operaciones militares en los últimos días. Y es que el 9 de mayo no representa cualquier fecha en el calendario ruso. Se trata del día en que el país celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Aunque Moscú descarta dar por terminada su ofensiva en esa fecha, la conmemoración viene precedida de especulaciones sobre un posible giro en el conflicto. Entre tanto, en Ucrania, decenas de evacuados que se escondieron durante semanas en las ruinas de la acería Azovstal en Mariupol llegaron a la ciudad de Zaporilla, donde los hospitales estaban listos para tratar desde quemaduras hasta desnutrición. Simplemente no nos dejaron salir, tal vez esperaban cambiarnos por alguien. Dijeron, si nos matan aquí significa que ustedes morirán aquí con nosotros. Vivimos allí durante 2 meses, no vivimos, simplemente existimos. Las condiciones no son las mejores, pero algunos de los búnkeres son peores. Dormíamos en bancas, algunas personas y niños dormían en pisos de concreto.
Rusia, por su lado, lanzó un potente ataque contra la planta siderúrgica. Actualmente, las tropas rusas no se adhieren a los acuerdos. Continúan ataques masivos en Azovstal. Están tratando de montar un asalto a las instalaciones, pero me han dicho muchas veces que no lograremos rescatar a una sola persona así, que esto es imposible. Hoy podemos decir que 156 personas están en Zaporía. Esto no es una victoria, sino un resultado. Sin embargo, todavía quedan decenas de personas atrapadas no solo en la fábrica, sino también en la ciudad que ya está en manos rusas y donde además miles de civiles fueron asesinados. Su alcalde envió un fuerte mensaje. Durante 2 años de ocupación a Mariupol, Hitler mató a 10.000 habitantes locales, mientras que Putin mató a 20.000 personas durante 2 meses de ocupación. Él ya ha superado a Hitler. El primer ministro británico Boris Johnson habló ante el Parlamento de Ucrania de manera virtual, convirtiéndose en el primer líder mundial en hacerlo desde que empezó la invasión. Anunció una millonaria ayuda a ese país y señaló además que fue un error no haberlo hecho cuando sucedió la invasión en 2014, cuando fue la anexión a Crimea. Puedo anunciar hoy del gobierno del Reino Unido un nuevo paquete de apoyo por un total de 300 millones de libras esterlinas, que incluye radares para identificar la artillería que bombardea sus ciudades, drones de carga pesada para abastecer a sus fuerzas y miles de dispositivos de visión nocturna. Continuaremos suministrando a Ucrania, junto con otros amigos, armas, fondos y ayuda humanitaria, hasta que hayamos logrado nuestro objetivo a largo plazo, que debe ser fortalecer a Ucrania para que nadie se atreva a atacarlos de nuevo. Y la OMS señaló que hasta el 1 de mayo ha sido notificada de al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Aseguran que ya son 20 los países que han registrado esta enfermedad, casi el doble de los reportados hace 10 días. Otros 50 casos sospechosos están siendo investigados y al menos 4 regiones están afectadas. Entonces, a partir del 1 de mayo se informaron a la OMS al menos 228 casos probables de 20 países, con más de 50 casos adicionales bajo investigación. Y se han notificado casos de 4 de nuestras 6 regiones de la OMS y la mayoría son de Europa. Pero también hemos recibido informes de casos de las Américas, el Pacífico Occidental y el sureste de Asia. Y hay revuelo en Estados Unidos después de que se filtrara un borrador que revela que algunos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia estarían analizando anular el fallo que desde 1973 legalizó el aborto en todo el país. El máximo tribunal confirmó la autenticidad de este documento y anunció una investigación ante la filtración del borrador de la Corte, un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. El medio de comunicación político filtró un documento que revela que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estaría pensando en revertir el histórico fallo Roe vs. Wade, que convierte al país en uno de los pocos en el mundo que permiten el aborto sin restricciones después de las 20 semanas de embarazo. A través de este comunicado, la Corte confirmó la autenticidad del documento, pero aclaró que no representa la decisión del tribunal ni la postura de ninguno de los magistrados. El presidente de la Corte calificó la filtración como una atroz ruptura de la confianza y ordenó que se abra una investigación. Sin embargo, de llegarse a confirmar, los derechos reproductivos en Estados Unidos darían un giro de 360 grados, pues se anularía la protección constitucional y dejaría la regulación en manos de las legislaturas estatales. Se esperaría que en los estados gobernados por los republicanos se introduzcan de inmediato prohibiciones o nuevas restricciones. El presidente Joe Biden aseguró que el derecho de la mujer a abortar es fundamental y eliminarlo pondría en cuestión toda una gama de derechos. Me preocupa mucho que después de 50 años decidamos que una mujer no tiene derecho a elegir dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema, pero aún más, igualmente profundo, es el razonamiento utilizado. Significaría que cualquier otra decisión relacionada con la noción de privacidad queda en entredicho. Desde que se filtró el documento, manifestantes a favor y en contra de la interrupción del embarazo se han concentrado frente a la Corte en Washington.
Sabes, realmente se siente como si todo el trabajo en el que hemos invertido simplemente se rompiera y se tirara a la basura, y honestamente es ridículo para mí por lo lejos que hemos llegado para que se retroceda en el tiempo. Se siente como si hubiera saltado en una máquina del tiempo y volviera. ¿Sabes a lo que me refiero? Se espera que los jueces emitan su dictamen sobre este caso a comienzos de julio. Sin embargo, de acuerdo al medio político, se trata de un primer borrador y no es raro que durante estos procesos de redacción los magistrados cambien de opinión. Y el Papa Francisco reveló que sufre una rotura de ligamentos en su rodilla que lo llevará a ser intervenido. Según el Vaticano, el procedimiento no es invasivo y se trata solamente de una inyección. El problema en la rodilla derecha le ha causado al pontífice problemas para caminar y permanecer durante largo rato de pie, lo que lo ha obligado a cancelar varios eventos, así como a aparecer acompañado en sus audiencias generales. Y continúan los interrogantes en el caso de la joven mexicana Devani Escobar, quien fue encontrada muerta tras estar varios días desaparecida. El padre de la estudiante de criminología señaló que mandó a hacer una nueva necropsia independiente. El peritaje habría arrojado que Devani tenía más golpes, además de una contusión en la cabeza que al parecer le produjo la muerte. El padre de la joven aseguró además que los resultados sobre la escena donde fue encontrado el cuerpo tienen notables diferencias con los entregados por la Fiscalía de Nuevo León. Escobar también envió un mensaje a las amigas de Devani que estaban con ella la noche de su desaparición y les pidió que digan la verdad. No lo dice cualquiera, lo dice Robert Pires, que ya fue uno de los más grandes en ese mismo puesto y que también me ha pasado por grandes equipos. Así hablan de Luis Díaz y así están viendo una irrupción. Gallito, que lo tenemos hoy aquí con nosotros en el plató y que evidentemente no podía relegar esta función para aquí hablarnos de Luis Díaz, porque hay que decirlo, Gallito, lo hablábamos antes, su papel hoy ha sido clave, sobre todo para cambiar el partido. Hay que aclarar una cosa, no es que se haya echado el equipo a la espalda, no es que haya hecho todas las acciones, pero es que cambió totalmente su entrada, la cara al partido. Un club que también hay que reconocerlo, Gallito, que regaló media parte, y eso se puede pagar, y muy caro en la Champions League, y hoy a punto ha estado de crear un problema mayor, y que al final y al cabo ha tenido que recurrir al talento de Luis Díaz, que lo relegó en el banquillo, y ahí es donde estaba todo el talento para sacarlo adelante y agitar ese equipo que necesitaba ser otro en la segunda mitad, ¿no, Gallito? Mire, yo le digo una cosa, Luis Díaz usó el número 23, lo que quiere decir que sacó en un 2x3 al Villarreal, así fue. Y esto para mostrar, mire, yo le digo una cosa, en Inglaterra y en el mundo del fútbol alucinan con Díaz, ¿por qué? Tiene demasiadas cualidades. Uno, dribla por fuera y por dentro. Es impresionante cómo se pega a la raya y la persona que lo está marcando no sabe qué hacer, pero además él tiene la ventaja de que cuando lleva el balón tiene la posibilidad de mirar, él va mirando lo que pasa en el contexto. En general, un buen jugador, los jugadores se quedan es como resolviendo su problema. Él, aparte de resolver su problema, mira el contexto, mira lo que pasa al lado. A diferencia de Salah, que Salah es muy zurdo, este jugador maneja los dos perfiles. Obviamente tiende más a usar la pierna derecha, pero se mueve con una facilidad. Tiene la ventaja del freno. Ese jugador de pronto arranca y frena. Como lo decía, hace unas diagonales perfectas. Ahora, jugando sin balón es extraordinario porque el jugador se queda como de pronto como quieto, como que de pronto no quiere como entrar en contacto con el juego y de pronto entra a una zona donde no hay gente, que es como hizo el gol. El gol fue así, de pronto el jugador lo están marcando, él se queda como pasa como inadvertido y de pronto entra a una zona. Y otra cualidad que tiene, juega de perfil. Un jugador juega de perfil, pues tiene la ventaja de que mira más el panorama, mira más lo que está haciendo el contrario y lo que él puede hacer como posibilidad. Alucinan porque yo creo que este jugador, a diferencia de lo que sucede en el mundo, que está automatizado, que los jugadores duran con el balón 2 segundos y se desprenden de él, este jugador tiene la posibilidad de encantar, de driblar. Este jugador hace un taco, para la pelota de una manera ahí como distinta, hace un adorno. Yo creo que este jugador, como decía Maturana, le da como el perfume al fútbol y le da como una alegría, como un tinte distinto.
Y por eso yo creo que maravilla tanto, porque no solo es elegante, sino que además es efectivo. Lo que ha hecho con Liverpool en 3 meses es impresionante. Así es, Gallito. Y si me permites también destacar una cosa. En este fútbol moderno, rodeado de tantos egos, donde hay tantas figuras, un carácter como él, humilde y sencillo y tan natural, como le decían hoy, ¿de dónde nace ese desparpajo? Que al final es la definición de él, ese talento es ese desparpajo, es lo que es Luis Díaz. Es esa misma persona que conocimos aquí en Barrancas, que conocimos también aquí en Junior y que ahora mismo está en la final de la Champions. Eso es lo que queremos de él, lo que nos hace sobre todo ilusionarnos con que pueda haber un grande jugador ahí, en ese jugador, sobre todo en Luis Díaz, por ese carácter que sigue conservando, sobre todo esa humildad. En otras noticias, la polémica del día corre por cuenta de la renuncia del único militar que hacía parte de la Comisión de la Verdad. Es un militar en condición de retiro. Hizo serias críticas a los otros integrantes del organismo. Dijo que el informe era parcializado, que lo habían acusado de tener infiltrada a la comisión, de hacerles inteligencia. En fin, apenas en un mes será entregado el informe final. ¿Qué más dijo este militar? Paula Granados, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Sí, estamos hablando del mayor Carlos Guillermo Ospina, quien hasta hoy hizo parte de la Comisión de la Verdad. Renuncia por varios factores, uno de ellos porque dice que ese informe que debe presentar la comisión el próximo 27 de junio ante el país es totalmente parcializado debido a las versiones que han entregado las personas que participaron en el conflicto después de la firma de paz en el gobierno de Santos, pero además acusa a sus compañeros, a los otros comisionados, de haberlo tildado de conspirador y de hacer parte de la Comisión de la Verdad para hacer inteligencia al interior de ella. Renunció a la Comisión de la Verdad el mayor Carlos Guillermo Ospina, único militar que hacía parte de este sistema integral de verdad, justicia y reparación. El mayor decidió dejar su cargo al considerar que lo han estigmatizado otros miembros de la comisión, quienes, según él, afirman que está armando un complot para desvirtuar el informe final sobre conflicto en Colombia que el mecanismo debe presentar al país el próximo 27 de junio. El militar señaló que dicho informe se está elaborando de manera parcializada y que su forma de analizar la verdad del conflicto en Colombia es diferente. La renuncia del oficial fue analizada desde diferentes perspectivas. Una de ellas señala que se requiere la verdad desde todos los sectores, razón por la cual, si el militar abandona la comisión, el informe quedaría desequilibrado. Metodológicamente esta comisión no lo ha logrado y probablemente le pase lo mismo que ha pasado en otras ocasiones en el país, y es que cada miembro de la comisión, o por lo menos cada grupo dentro de la comisión, decida narrar su propia verdad. Probablemente lo que él ha visto es que resultan sus tesis derrotadas y no consideradas dentro de un informe que seguramente está construido desde unos puntos de referencia, desde unos puntos de vista y probablemente desde unos sesgos ideológicos. Sin embargo, otros piensan diferente. Aseguran que el mayor Carlos Guillermo Ospina no era la persona idónea para pertenecer a la comisión. Este mayor no tenía no tenía la experiencia, no tenía una calidad en términos académicos comprobada, y casi que su función en un momento fue más en términos de un ideólogo y un militante político que realmente alguien que pudiera aportar a la Comisión de la Verdad. O sea, no tenía realmente una hoja de vida importante como investigador y analista que aportara a lo que busca una Comisión de la Verdad. Otra de las opiniones encontradas tiene que ver con quienes integran la comisión y el concepto que cada uno de ellos debe emitir sobre el conflicto. Lo que debe expresar un informe es la complejidad. Dicen que en estos casos el mejor informe es el que no le gusta del todo a nadie. Y es un poco cierto. Lo que es muy grave es cuando la verdad acaba poniéndose al servicio de una sola de las causas. Se necesita que hayan voces de todos los actores del conflicto. O sea, se necesita voces de las víctimas civiles, de las madres de los falsos positivos. Se necesitan muchos actores en esto que van generando y van construyendo una narrativa. O sea, lo que se necesita es la mayor cantidad de voces acá, pero
a nivel de ya lo que es los cuerpos de investigación, el perfil es completamente diferente. El debate incluso va más allá. Los expertos debaten frente al hecho respecto a si los militares que han sido secuestrados o muertos en combate a manos de grupos armados ilegales deben ser calificados como víctimas o como actores del conflicto. Por supuesto que son víctimas, también lo son. Sin duda, lo que pasa es que estos informes, que son informes sobre realidades complejas, pues están llenos de ambivalencias. Uno puede imaginarse una cadena sucesiva de víctimas y victimarios, incluso en donde los propios victimarios no han sido porque en el pasado lo fueron víctimas o viceversa. El derecho internacional humanitario es el que ha zanjado eso, diciendo que los que están en armas y terminan, digamos, secuestrados o retenidos, pues siguen teniendo la característica de actor de conflicto. Al conocerse la renuncia del mayor Ospina de la Comisión de la Verdad, el Instituto de Ciencia Política lamentó el retiro de la cuota militar, manifestando su preocupación por la legitimidad del informe. Expresamos preocupación frente a la posibilidad de que los mecanismos dispuestos para recopilar los informes, testimonios y las historias de vida de las víctimas no se vayan a ver reflejados en el informe final que tiene que entregarle la Comisión de la Verdad. Solicitamos al mecanismo se abstenga de presentar información parcial relacionada con los principales hallazgos y recomendaciones del informe hasta tanto no culmine el proceso electoral en curso. Con la renuncia del uniformado de la comisión, ahora son 10 los miembros activos que hacen parte de esta, entre ellos representantes de la Iglesia, grupos feministas, defensores de derechos humanos, sociólogos, periodistas, víctimas del conflicto e indígenas. Ahí lo tienen ustedes, delicado y lamentable este episodio en el que renuncia el mayor Ospina, el único militar de la Comisión de la Verdad, a ese cuerpo colegiado, que entre otras está por sacar su informe. Y ustedes han oído dos visiones de ese mismo problema. Una visión lo que dice es, él no era la persona, no estaba suficientemente preparada, no tenía el perfil idóneo para ser parte de una Comisión de la Verdad. Y está la otra visión que es la que dice, que es la que defiende el mayor Ospina, que dice, este informe va a ser sesgado, va a ser parcializado, me estaban estigmatizando, me estaban aislando y me calificaron incluso de ser un infiltrado dentro de la comisión. Bueno, dos visiones sobre un tema que bueno habría sido saberlas hace mucho tiempo. Acuérdense ustedes, la comisión se instaló en el año 2017 y está a pocas semanas, está a cuestión de 6 semanas más o menos de sacar su informe. Entonces resulta que casi que 3 años después de estar trabajando y faltando 6 semanas, uno se da cuenta de que esto va a ser muy sesgado. ¿No se dio cuenta antes? Sí, antes hubo conflictos, pero ¿por qué no dirimir esos conflictos previamente? O cojan ustedes el otro punto de vista. Resulta que después de 3 años de trabajo y faltando unas cuantas semanas, alguien dice, no, es que esta no era la persona idónea. ¿No se dieron cuenta antes? ¿No tramitaron esas diferencias antes? A estas alturas es muy grave esa renuncia del mayor, porque va a sembrar un manto de dudas sobre lo que saque el informe. Yo tiendo a estar de acuerdo con algunos de nuestros expertos que dijeron, un informe tiene distintas miradas, tiene distintos colores, tiene distintas perspectivas y puntos de vista, casi que tantos como los que están involucrados en un conflicto tan complejo como el colombiano. Por lo tanto, sería muy difícil que una única narrativa, que un solo informe recogiera todos esos puntos de vista. Y es esa diversidad y esa riqueza la que hace justamente valioso y rico un informe de ese estilo. Por lo tanto, es una falta grande que va a ser el punto de vista del mayor Ospina, pero también es cierto que muy pronto debería salir el padre de Ru a aclarar qué fue lo que sucedió y que deberían desaparecer ya los señalamientos que dicen que el informe se va a sacar con fines electorales porque sale después del resultado de segunda vuelta. Y a propósito, se acerca el día de las elecciones. Las campañas se agitan, ustedes lo veían en la primera hora de noticias. Una campaña dice que le van a hacer un atentado, el gobierno dice que no hay información, luego otra campaña dice que ojalá se muera el candidato, en fin, la política. Pero queda la registraduría y hay muchos cuestionamientos sobre este proceso democrático y lo que pueda suceder ese día, sobre todo con los resultados. La confianza en la registraduría, la credibilidad de esos resultados es fundamental. Por eso en el siguiente informe les vamos a mostrar lo que averiguamos, en lo que van los ajustes que se habían enunciado de la entidad
y lo que están preparando también los candidatos para llevar a cabo su propia supervisión. A puertas de las elecciones presidenciales se respira en el mundo político más dudas que certezas sobre la transparencia del proceso electoral. Para algunos sectores del país, los cuestionamientos que recaen sobre la gestión del registrador Alexander Vega amenazan la legitimidad y estabilidad de la democracia. La Procuraduría lo investiga disciplinariamente tras recibir un alto número de reclamaciones, entre las que está una de un exmagistrado del CNI. Sobre irregularidades al parecer cometidas en el preconteo y escrutinio de votos, designación de jurados sin reunir las calidades requeridas, así como falencias en su capacitación. La manera en que se transmitieron los datos, las diferencias entre el preconteo y el escrutinio de alrededor de, ya no son 500.000 votos, sino de alrededor de 1,5 millones de votos. El ente de control también investiga la elección del software con la que se escrutaron los resultados y que fue escogido tras declararse desierta la licitación. Posibles irregularidades en la selección y contratación de las empresas Indra Sistemas S.A. por la existencia de situaciones que comprometen la transparencia en la selección del contratista. Uno de los argumentos que ha arguido siempre el expresidente Pastrana para determinar o solicitar la suspensión o el retiro del Registrador Nacional del Estado Civil son las reuniones que él sostuvo con una empresa Indra en España. Y pues a todas luces reunirse con un contratista pues no genera transparencia alguna. El ex viceprocurador interpuso una acción popular para que Vega sea apartado de su cargo y en las últimas horas se conoció su respuesta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión en el ejercicio del cargo sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa, a partir de los cuales no se logra demostrar una conducta intencionalmente transgresora del ordenamiento legal y jurídico a título de fraude. Los dos abogados coinciden en que de no tomarse acciones que garanticen la transparencia de las elecciones podría registrarse un preocupante escenario para la democracia. La posibilidad de que recurran con bases sólidas o sin ellas a la idea de que se produjo un fraude electoral es alta. No reconozcan los resultados y se incendie el país. Así, abiertamente lo digo, porque puede haber vandalismo, puede haber situación de orden público que se altere de tal forma que inclusive el presidente tenga que acudir, por ejemplo, al estado de conmoción interior. Tras las fallas registradas el 13 de marzo y el llamado del gobierno y los partidos políticos, la registraduría presentó un nuevo plan de cara a las elecciones presidenciales y entre los cambios está que habrá un doble reporte en el preconteo y el rediseño de los formularios C14. El plan de acción que ha presentado la registraduría responde y corresponde a las solicitudes que se han hecho. Y en ese sentido, a través de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, seguiremos acompañando el proceso para que sean los partidos y los movimientos los que hagan la vigilancia a que ese plan de acción se cumpla tal como se ha trazado. También habrá una auditoría internacional a los softwares del proceso electoral, para la cual el Ministerio de Hacienda ya giró los recursos para su contratación. Le he enviado una carta a la Procuradora General de la Nación y al Contralor General de la República, en donde le solicito a la Procuraduría General de la Nación una agencia especial que haga vigilancia y seguimiento sobre estos recursos. ¿Por qué es importante para la registraduría otro contrato para auditar estos dos mismos contratos de Disproel y de Indra? Porque lo que queda demostrado con esta solicitud por parte del Consejo Nacional Electoral es que no han tenido acceso a la información que Ken MacGregor ha hecho a las auditorías que MacGregor ha hecho a los dos contratos anteriormente mencionados. También habrá una modificación en la elección de los jurados de votación, para la cual los partidos postularon a más de 2,5 millones de ciudadanos, entre los que están más de 260.000 docentes. Tal vez haya personas que a estas alturas dicen: ay, otra vez la registraduría, otra vez el rollo del registrador, qué pereza cómo le dan vueltas al mismo tema. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales definitivas para este país. ¿Por qué? Por las plataformas políticas que están en contienda, por la coyuntura política que vive la región, por la manera como se puede conducir el país de aquí en adelante, para un destino o para el otro, el que decida la mayoría de los colombianos. No estoy hablando de cuál sea el escenario que sea favorito de cada uno, estoy hablando de la importancia de estas elecciones. Punto número 1.
Punto número 2. Se van a decidir por un pelo, así lo dicen las encuestas. Ustedes han visto, en este noticiero registramos las encuestas cada vez que salen, 3, 4 encuestas distintas, y todas establecen que tanto en primera como en segunda vuelta la diferencia va a ser muy pequeña, diferencia que se va a seguir cerrando de conservarse las tendencias que se han registrado en las últimas semanas en esas mismas encuestas. Una elección crítica que se definirá por un pelo. Y tenemos semejante rollazo acerca de la autoridad electoral en la medida en que hay mucha gente que no cree que pueda ser idónea y suficientemente capacitada para dar unos resultados que todos respeten, que no generen aquí una fractura crítica en este país y gravísima en este país. Ya vieron ustedes la nota, está de por medio que los preconteos, que los formularios, los resultados de las elecciones para el Congreso que no se han dado todavía después de tantas semanas, está de por medio el contrato del software, está de por medio Indra, la firma esta especializada para manejar el software. Fuera de eso están los signos de interrogación sobre los jurados, cumplieron bien su labor o no la cumplieron, los testigos, además de eso, signos de interrogación por todas partes, y resulta que los responsables de poner orden en la casa se han demorado y se han demorado y se han demorado, tanto se han demorado que han sido los mismos partidos y han sido las mismas campañas las que han tratado de poner orden, de alguna manera privatizando una función pública. ¿A qué me refiero con eso? A que nada saca, pues sí, el partido correspondiente, sea el Pacto Histórico, el día de mañana el partido de Equipo por Colombia, el que ustedes quieran, poniendo una persona en cada una de las mesas electorales del país. Sí, se puede llevar un control, se puede llevar un conteo, pero es que esa no es función de los partidos. Los partidos han tenido que suplir a la autoridad electoral ante las deficiencias y las falencias y la falta de rapidez para ponerse a tono con la situación. Creo yo que como vamos, la probabilidad de que haya un manto de duda, no necesariamente de parte mía, de parte de ustedes, pero sí de parte de las campañas sobre los resultados es altísima. Y en una coyuntura con tal nivel de tensión política como es la de estas elecciones, ese manto de duda sería bastante complicado. A ver si nos ponemos las pilas. Quedan menos de 4 semanas para primera vuelta, una elección crítica, y después 3 semanitas más para segunda. ¿Alcanzaremos o no? Hay un cruce de versiones sobre la admisión de un niño con síndrome de Down en el Liceo Francés, aquí en Bogotá. Los papás del niño dicen que primero lo admitieron y luego lo rechazaron. Pero el colegio dice que esto no es cierto. El colegio dice que solo hasta la segunda entrevista, ya admitido, se enteraron que el niño tenía síndrome de Down. Y le dijeron a la familia que adicional, el niño necesitaba el apoyo de una institución especializada, a lo que los papás dijeron que no. Aquí en Redman Noticias consultamos las dos versiones sobre este caso. Esta es la historia. Él es Emiliano, un niño de 2 años y medio que nació con síndrome de Down y que fue admitido en el Liceo Francés, tal y como se lo hicieron saber a su mamá a través de este correo electrónico el año pasado. Durante todo ese tiempo, la madre de Emiliano recibió toda la información de cualquier aspirante. No había sospechas de nada. Incluso los padres sostuvieron reuniones virtuales con las directivas del colegio. El director de Maternel le dijo, nos habló maravillas de su proyecto educativo de inclusión. A nosotros nos pareció, nosotros quedamos súper contentos después de esa entrevista porque dijimos, este es el colegio para Emiliano. Ellos están en la capacidad de brindar los acompañamientos. La mala noticia llegó en forma de carta. En una comunicación firmada por el propio rector, el liceo se echaba para atrás del cupo asignado a Emiliano. No somos especialistas en desarrollar programas especiales de educación de forma autónoma, así como tampoco contamos con equipos de trabajo especializados. En otra parte de la carta, el francés argumenta su decisión con más detalles. Nos inquieta que pese a que existe un medio escrito en el que se solicita a los padres indicar los requerimientos especiales de sus hijos, solo hasta la segunda entrevista se señale una condición relevante de su hijo. Pasar por alto un diagnóstico que puede representar exigencias pedagógicas, físicas o de otro tipo no es excusable. En una comunicación a los padres de familia, conocida por Red Más Noticias, el rector del colegio, Marc Valentín, explicó lo ocurrido. En el caso particular que nos ocupa, el tema principal de análisis es si el colegio y la familia están en capacidad de atender a un niño en la condición específica que presenta, de manera que se asegure su desarrollo. De acuerdo con la información que tenemos, estamos frente a una situación que requiere, de manera fundamental, el compromiso de los padres.
El rector también aseguró que ayer se realizó una reunión con la Secretaría de Educación donde se acordó hacer un seguimiento con los padres de Emiliano para identificar la mejor alternativa para el menor de edad. Ahí está el caso de este niño de apenas 2 años largos de edad, Emiliano Guevara, que intentan sus padres que entre al Liceo Francés de Bogotá, y ustedes ya han oído las dos posiciones, que en un primer capítulo, en los primeras de cambio, parece una comedia del absurdo. ¿Por qué? Porque lo que dice el colegio es, ni en el formulario, ni en la primera entrevista, sus padres declararon o comunicaron que el niño tenía esta condición especial del síndrome de Down. ¿Qué dicen los padres? Ni en el formulario, ni en la primera entrevista nos preguntaron, ni nos dieron espacio, ni había casillas para marcar algo parecido. Pues si ambos tienen razón, que el uno no dijo, pero el otro no dijo porque no había dónde decirlo, creo que habría que ajustar un poquito los mecanismos de los formularios y de la primera entrevista. Pero bueno, hasta allí la parte más o menos confusa del asunto. Y a partir de allí, en la segunda entrevista, que es cuando se conoce, según las versiones de ambas partes, la condición del niño, es donde vienen las diferencias. Porque los padres de familia dicen, ya la segunda entrevista se da cuando el niño estaba aceptado, ¿cómo es posible que nos digan en ese momento que ya no? Y el colegio dice, pues es que nos damos cuenta en ese momento que tiene una condición especial, que los padres no tienen un tutor o un especialista que permita coadyuvar la labor del colegio en ese frente, y el colegio, dicen las autoridades y los directivos, aunque es un colegio incluyente, no tiene mecanismos especiales para hacer educación personalizada. Ahí es donde viene la decisión del colegio de decir, no podemos aceptar al niño. Creo yo que más allá de este caso, que es lamentable por supuesto, queda de presente algo. Un colegio incluyente no necesariamente tiene los mecanismos especializados para llevar adelante la educación de niños que requieren procedimientos y procesos bastante especializados. Vamos a ver si de aquí en adelante esas dos cosas, incluyente pero no capaz o no en condiciones de llevar procesos especializados, se terminan dirimiendo en el ámbito educativo de Colombia. El gobierno firmó un decreto que permite aumentar el salario para miembros de los mandos de la policía, de los mandos medios, de los agentes. Son cerca de 130.000 uniformados que van a ser beneficiados. Es el aumento salarial más alto de los últimos 29 años. Con la firma de 2 decretos, el presidente Iván Duque aumenta el salario de los funcionarios de la Policía Nacional a nivel ejecutivo, lo que significa que uniformados de rango suboficial, es decir, patrulleros, subintendentes, intendentes jefes, subcomisarios y comisarios, comenzarán a recibir este beneficio con retroactivos desde el mes de febrero. Es este decreto que mejora las condiciones laborales de ellos. Ellos siempre han recibido sus incrementos conforme a la ley, pero en lo que es un aumento considerable por su trabajo, tal vez es el más significativo desde 1993. 126.914 uniformados serán los beneficiados con esta nueva medida adelantada por el Gobierno Nacional. Eso es un reconocimiento no solamente en el ingreso, sino también la bonificación por su familia, y que se une también a algo que hemos hecho en nuestro gobierno. Ya nosotros tenemos acumulados en casi 4 años 33.000 ascensos en la Policía Nacional. El aumento será dependiendo del grado, grupo familiar, antigüedad en la Policía Nacional y será entre el 10% y el 35%, lo que representaría un incremento de más de 1 millón de pesos. La Asociación Global de Industria Móvil y Asomóvil de Colombia presentaron a los candidatos presidenciales propuestas para expandir y maximizar los beneficios de la conectividad y la tecnología que le permita al país convertirse en líder en la región. A menos de un mes de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, las asociaciones GSMA y Asomóvil presentan a los candidatos sus propuestas para maximizar los beneficios de la conectividad. GSMA y la Cámara Local Asomóvil elaboramos un documento, El Camino hacia una Colombia Digital, con propuestas de políticas públicas para que el próximo gobierno pueda conectar a todos los colombianos y capturar los beneficios de la digitalización. De acuerdo con estas asociaciones, el próximo presidente puede ser quien conduzca al país hacia un liderazgo digital. Y en tal sentido, presentaron recomendaciones de política que se resumen en 3 ejes fundamentales: política de espectro, despliegue de infraestructura y gobernanza colaborativa y de desregulación inteligente. Con las medidas adecuadas, el próximo gobierno tiene la oportunidad no solo de expandir los beneficios de la conectividad, sino también de convertir a Colombia en un líder digital en la región.
Aunque se han dado pasos importantes como la ley de modernización de las TIC en 2019, es necesario trabajar en los procesos de asignación de espectro. Recuerdan que tiene uno de los costos más altos de América Latina, lo que ha causado el retraso en el despliegue de 4G. El costo del espectro tuvo un impacto directo en la calidad de los servicios que todos los colombianos reciben. Hay que reducir las barreras burocráticas que no permiten ampliar la infraestructura y en ese sentido la recomendación es racionalizar las condiciones fiscales y regulatorias para incentivar la inversión, así como la eliminación de normas locales. Las condiciones fiscales y regulatorias deben incentivar esas inversiones, aportando certidumbre y previsibilidad a largo plazo. Necesitamos conectar a los no conectados, cerrar la brecha, hacer una transformación digital de nuestro aparato productivo para garantizar crecimiento económico y bienestar social de nuestra población. Sobre la regulación, GSMA y Asomóvil dicen que debe ser la excepción y no la regla, para que garanticen un trato igualitario que promueva la competencia entre todos los actores del sistema digital. Ese es nuestro compromiso, una Colombia digital, una Colombia conectada, una Colombia que utilice la conectividad y la tecnología para llevar bienestar a todos los hogares de Colombia. Recuerdan estas organizaciones el papel que ha tenido la conectividad durante la pandemia y cómo con nuevas medidas el próximo gobierno tiene la oportunidad de mejorar el acceso a la conectividad a más colombianos y consolidar la transformación digital. El escándalo internacional se da en los Estados Unidos porque hoy se conoció, o mejor, se filtró un documento, un borrador, que revela que algunos de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos están analizando anular el fallo que desde el año 1973 legalizó el aborto en ese país. Imagínense, el máximo tribunal salió y confirmó la autenticidad del documento, ya anunció una investigación. El medio de comunicación político filtró un documento que revela que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estaría pensando en revertir el histórico fallo Roe vs. Wade, que convierte al país en uno de los pocos en el mundo que permiten el aborto sin restricciones después de las 20 semanas de embarazo. A través de este comunicado, la Corte confirmó la autenticidad del documento, pero aclaró que no representa la decisión del tribunal ni la postura de ninguno de los magistrados. El presidente de la Corte calificó la filtración como una atroz ruptura de la confianza y ordenó que se abra una investigación. Sin embargo, de llegarse a confirmar, los derechos reproductivos en Estados Unidos darían un giro de 360 grados, pues se anularía la protección constitucional y dejaría la regulación en manos de las legislaturas estatales. Se esperaría que en los estados gobernados por los republicanos se introduzcan de inmediato prohibiciones o nuevas restricciones. El presidente Joe Biden aseguró que el derecho de la mujer a abortar es fundamental y eliminarlo pondría en cuestión toda una gama de derechos. Me preocupa mucho que después de 50 años decidamos que una mujer no tiene derecho a elegir dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema, pero aún más, igualmente profundo, es el razonamiento utilizado. Significaría que cualquier otra decisión relacionada con la noción de privacidad queda en entredicho. Desde que se filtró el documento, manifestantes a favor y en contra de la interrupción del embarazo se han concentrado frente a la Corte en Washington. Sabes, realmente se siente como si todo el trabajo en el que hemos invertido simplemente se rompiera y se tirara a la basura y honestamente es ridículo para mí por lo lejos que hemos llegado para que se retroceda en el tiempo. Se siente como si hubiera saltado en una máquina del tiempo y volviera. ¿Sabes a lo que me refiero? Se espera que los jueces emitan su dictamen sobre este caso a comienzos de julio. Sin embargo, de acuerdo al medio político, se trata de un primer borrador y no es raro que durante estos procesos de redacción los magistrados cambien de opinión. Empecemos por destacar lo fundamental. Es un borrador apenas el de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y la decisión final se toma, lo veíamos al final de la nota, en comienzos del mes de julio. Eso quiere decir que faltan unas semanas todavía para que se tome la decisión final. Pero los borradores de alguna manera indican por dónde está yendo el agua al molino, salvo que haya cambios de última hora.
Recuerden que el principal elemento de esta decisión en caso de tomarse sería que se levantaría el que se permite constitucionalmente el aborto en Estados Unidos y cada estado tomaría sus propias decisiones. ¿Eso qué significa? Pues depende si uno toma la foto antes de 1973 o la toma hoy. Antes de la decisión de Roe versus Wade del año 73, estaban divididos de la siguiente manera. El aborto era, en 50 estados de Estados Unidos, de los 50, era legal en 4 de los estados, con restricciones más o menos fuertes en 16 estados adicionales y en 30 estados restantes totalmente prohibido. ¿Cómo es la situación hoy? Pues está bajo el amparo de una protección y libertad total de aborto, pero dicen los que saben y han hecho los conteos y han hecho las encuestas que más o menos la mitad de los estados en Estados Unidos, 25, se irían en prohibir el aborto y más o menos la otra mitad, otros 25, lo dejarían totalmente libre. Entre los que lo prohíben hay 13 de esos 25 que tienen una ley gatillo. ¿Qué dice una ley gatillo? Dice que tan pronto se abra la posibilidad desde el punto de vista de la Corte Suprema, inmediatamente el Estado prohíbe automáticamente. De ese tamaño es la posición de las legislaturas. Vean ustedes cómo la política se termina metiendo incluso en estas discusiones, o evidentemente en estas discusiones, porque todo esto es resultado de la recomposición de la Corte Suprema de Justicia tras los nombramientos que hizo Donald Trump, que hace rato no está en la Casa Blanca, pero ahí está su herencia. Hablemos del rebrote de COVID en China y las decisiones que están tomando las autoridades de ese país para enfrentarlo, porque esas decisiones pueden traducirse en un nuevo golpe para la economía mundial, que apenas estaba tratando de recuperarse y mostrando algunos signos de recuperación post-pandemia. Uno de los temas que más preocupa en este momento a los economistas en el mundo es la situación de China, donde el rebrote de COVID ha llevado a las autoridades locales a ordenar confinamientos y eso frena el movimiento de productos en sus principales puertos. La prensa especializada explica que las agencias internacionales comienzan a reducir sus proyecciones de crecimiento para China y para el resto del mundo, ya que su participación en cadenas globales y como proveedores de bienes y servicios es muy amplia. Y un porcentaje se comienza a escuchar entre los especialistas, algunos de los cuales coinciden en que si continúa esa situación y China se mantiene a media marcha, la economía mundial podría perder este año alrededor de 0,5% del PIB global. Esto quiere decir que la última proyección del Fondo Monetario Internacional de 3,6% de crecimiento para este año podría bajar a 3,1%. El FMI en su último reporte indica que el encarecimiento de las materias primas provocadas por la guerra y la ampliación de las presiones de precios se han traducido en inflación este año, que estaría alrededor de 5,7% en las economías avanzadas y en 8,7% en las emergentes y en desarrollo. A lo que se suma la situación en China de confinamiento, que se ha extendido más de lo esperado y que según el mismo Fondo Monetario, una pausa en su productividad representaría una cuarta parte en el alza de la economía global. No obstante, otros economistas que cita la prensa especializada sostienen que cualquier golpe podría verse compensado por el impacto inflacionario de las interrupciones relacionadas con COVID en las cadenas de suministro, lo que llevaría a una menor demanda de materias primas por parte de China e incluso presionaría a la baja los precios. Además de la situación de China, los economistas del mundo están pendientes en esta semana de la reunión de la Reserva Federal, donde posiblemente se anuncie un nuevo aumento en la tasa de interés de Estados Unidos y las posibles nuevas sanciones al petróleo ruso por parte de Occidente. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $104.97 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.18. El índice MSCI Colcap aumentó 0,68% a 1.593 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.016 pesos con 34 centavos. El euro se negocia en 4.236 pesos con 27 centavos. Las cifras son las 104 toneladas de arroz que exportará Colombia a Estados Unidos en las próximas semanas. Es el segundo envío de arroz luego del realizado en diciembre a Cuba. Y hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana con nuestra primera entrega de información a las 12:30 del mediodía y luego a las 7 de la noche. Felices sueños, feliz descanso. Chao, chao.